Hola a todos nuestros amigos de Una Fe Relevante, qué alegría poder tener juntos otro capítulo del podcast donde vamos a hablar de un tema que es muy apasionante y que yo creo que es el centro de la fe cristiana. Eh, y bueno, hoy Juanes, como pueden escuchar y ver los que están viéndolo, no está. Hoy estoy con una súper invitada que en realidad pues va a ser la coanfitriona del podcast, que es Vicky, mi linda esposa y paciente esposa. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Muy bien, muy contenta de poder estar un episodio más acá. Bueno, vamos a extrañar un poquito a Juanes. Yo no tengo su voz de narrador o que se confunda con No, tu él voz. tampoco tiene voz de A narrador. mí sí me gusta la voz de Juanes. Y cada vez me gustan más sus comentarios en los episodios. Pero el tema de hoy va a estar súper bueno, especialmente para, en mi caso, yo pensaba para amigos, compañeros, personas que conozco que no son cristianas. Creo que es muy interesante poder enviarles este episodio y que ellos puedan escuchar un poquito de qué es lo que nosotros creemos como cristianos, específicamente cuando hablamos de Jesús, porque el centro del cristianismo es que Jesús murió en la cruz y a veces cuando uno pues está en medio de su propia fe, uno da por sentado que todo el mundo lo entiende. Pero creo que es muy interesante cuando podemos hablar de esto y para alguien que no es cristiano, darse la oportunidad de escucharlo y decir, bueno, ¿de qué se trata? O qué es lo que ellos creen, o por qué dicen, y el centro es que Jesús murió en la cruz, ¿por qué tuvo que morir en una cruz? Entonces me encanta por eso el tema de hoy. Siento que nos va a ayudar muchísimo a poder explicar la esencia de lo que nosotros creemos. Es verdad, yo creo que la cruz es central en todo lo que nosotros somos y hacemos como cristianos. La cruz representa muchas cosas y a veces es tan central, valga la redundancia, Ujú. que a veces no nos tomamos el tiempo de ver por qué Jesús murió en una cruz, qué significa la cruz, qué es lo que pasó, porque hace poquito me acordaba de un ateo o agnóstico básicamente que decía, alguien por favor explíqueme o que alguien me explique el intercambio cósmico, el término que usó, el mecanismo cósmico por el cual la muerte de Jesús significa algo para toda la humanidad. Y yo creo que eso es una pregunta que nosotros tenemos que responder, que la Biblia responde, que es de lo que se trata la fe y que a veces uno no o menciona mucho o no puede entender claramente. Entonces creo que va a ser muy útil Ujú. entender los diferentes aspectos de lo que significa la cruz. Sí, totalmente. Y antes de, bueno, venir a grabar esto, tú y yo estábamos hablando un poquito de pronto estas personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida que nunca de pronto les hemos hablado de nuestra fe y de pronto están interesados en escuchar, en saber, simplemente darse la oportunidad de escuchar de qué se trata o por qué nosotros creemos lo que creemos. Ujú. Y por eso es que cuando con el equipo estábamos sugiriendo temas, surgió este tema, se nos hizo tan increíble y a mí me gustaría pues empezar por ahí preguntándote, conversando un poquito acerca de cómo tú le explicarías a alguien que no es cristiano, obviamente, de qué se trata la obra de la cruz, por qué Jesús tuvo que morir en la cruz, por qué esto es tan importante para nosotros y qué significa. Sí, y creo que no solamente es importante para alguien que no cree, sino para alguien que cree, porque Ujú, muchas veces nos falta profundizar como en la fe que hemos recibido. ujú, Y yo creo que lo primero que la cruz nos muestra es quién es Dios. La cruz es esencial porque nos enseña el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, y nos enseña, básicamente la Biblia nos habla de que Jesús es la revelación de Dios. Y cuando Jesús muere en la cruz, Él nos está mostrando el carácter del Dios que tenemos. ujú, Y hay dos cosas acerca del carácter de Dios que son esenciales. La Biblia enfatiza que Dios es santo, es ujú, decir, que Él es diferente a nosotros. Y eso es algo que hemos tocado en otros podcasts que hemos mencionado. Y la santidad es, Dios es moralmente perfecto, es absolutamente puro y es totalmente superior a su creación. ¿Qué tiene que ver eso con la cruz, que era el castigo más bajo, el castigo más cruel sí, y el castigo, la pena de muerte más vergonzosa que había en el mundo romano? La cruz de hecho representaba para
tanto para los grecorromanos como para los judíos la mayor vergüenza. En la ley judía está que todo aquel que es colgado en un madero Ujú, es maldito. ujú, Entonces son términos profundamente escandalosos. Es como si Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios hecho hombre porque está en una cruz. ujú, Y de hecho el escándalo de la cruz nos pone en una encrucijada. ujú, Todo el mundo tiene que responder qué es la cruz. Todo el mundo tiene que responder a la cruz, a lo ujú, que Jesús hizo. Y es una revelación de Dios porque cuando la Biblia habla del castigo por nuestra maldad, ujú, en últimas, toda nuestra maldad es hacia Él. ujú. Si nosotros entendemos que la narrativa bíblica nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio una dignidad, pero todos nosotros hemos ido por mal camino. Y el problema que Romanos 1 nos plantea con Pablo es el problema en el corazón del hombre, el problema fundamental de la humanidad es que hemos hecho de la creación un Dios y no hemos puesto nuestra mirada en el Creador. Y eso crea varias consecuencias. Entonces, hace unos días hablábamos que en el fundamento, en el meollo del asunto, el problema de la crisis social es que todo el mundo hace su propia moral, que todo el mundo tiene sus propios conceptos de lo que está bien y lo que está mal, entonces siempre va a justificar su maldad. Pero cuando uno está delante de un Dios santo, como lo dice Isaías 6, nadie puede estar enfrente de él sin ver su propia maldad. Ujú, Y la vida de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, nos está mostrando que el camino hacia la reconciliación, alguien tiene que pagar la maldad y la condena por lo que nosotros hemos hecho. claro. Entonces a nosotros no nos gusta pensar en nuestra maldad. Vivimos en una sociedad donde no nos gusta pensar que hemos fallado, que nos hemos equivocado, pero realmente todos le hemos dado la espalda a Dios. Y la esencia de la buena noticia de la Biblia es que empieza con una mala noticia y la mala noticia es la situación en la que nos encontramos. Y cuando vemos hacia la cruz, vemos un Dios que, como dice la Biblia, no tendrá por inocente al culpable. Sí. Entonces nosotros decimos que eso puede ser un poquito radical. Yo sé que alguien que está escuchando esto y no es cristiano probablemente dice, uy, es un poquito fuerte. Pero cuando alguien está, pero para el que sí es creyente y está escuchando Ujú, esto, es natural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas, hieren el ego. ujú, Y lo primero que hace una visión de quién es Dios es hiere nuestro ego porque nos dice, tú no eres Dios. Tú eres falible, tú has fallado. Dios por definición no puede fallar. Entonces, la locura de la cruz, acá voy a abrir el texto que más resalta porque es una locura, que es 1 Corintios 1:22, dice, porque los judíos piden señales, ujú, era la expectativa de los judíos. Los griegos buscaban sabiduría, ¿no? A través de la filosofía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Entonces eso quiere decir que la cruz rompe el paradigma de lo que yo digo que Dios debe ser ujú. y Total, muestra la condición en la que yo realmente estoy. total, Entonces todo esto para decir, nosotros estamos mal. Y entonces el dilema es cómo puedo estar bien con Dios. total. Y la cruz es, para estar bien con Dios, yo tengo que ser justo. Y no hay ni uno justo. Ujú, Pero Jesús vino y fue justo por nosotros. ujú, Y al morir en la cruz mostró que Dios es santo. Es decir, Él al cargar ese castigo que no merecía, ujú, después de un juicio que fue un chiste, que ni siquiera fue un juicio real, intercambió con nosotros algo que más adelante vamos a hablar. Pero el punto es, la cruz nos muestra que a Dios le importa la justicia. Y yo creo que en un momento donde hay tanto clamor por justicia, donde hay tanto clamor por que la maldad se corrija, que la corrupción en el gobierno, que la corrupción en las autoridades, que la corrupción a veces no nos gusta ver que la corrupción que criticamos en otros también está en nosotros en diferentes formas. Yo hace poquito hablaba con un grupo de estudiantes no creyentes. Bueno, no sé si había algún creyente ahí, pero la mayoría, gran mayoría, eran unos 80, 90, y la mayoría eran no creyentes. Y les hablaba acerca de nuestra hipocresía no admitida. La hipocresía que no nos gusta admitir es, todos nosotros decimos
que los políticos no deberían hacer trampa, no deberían ser corruptos, que los policías no deberían aceptar soborno, pero a nosotros se nos hace fácil hacer copia en un examen. Y es una corrupción no tan escandalosa, pero igual de dañina, porque estamos diciendo que tenemos un conocimiento que no tenemos. Y cuando eso se hace claro en nosotros, cuando se hace claro que realmente la corrupción que criticamos en los demás también está en nosotros, nos damos cuenta que realmente estamos perdidos, que no hay una manera de acercarnos a Dios. Entonces, ¿cuál fue la solución? Dios se acercó a nosotros. Y la cruz no solamente nos muestra la perfecta justicia de Dios, la perfecta santidad de Dios, la perfecta pureza de Dios, sino que también nos muestra el sobreabundante amor de Dios. Entonces, en esencia hay dos cosas que, bueno, no, hay muchas cosas que la cruz revela acerca de Dios que podemos resumir en dos grandes categorías. La santidad de Dios, al decir, alguien tiene que pagar por el pecado. Entonces Él mismo lleva la consecuencia del pecado. Su hijo, su único hijo, lleva la consecuencia del pecado. Eso nos muestra que Él no va a tener por inocente al culpable. Muchos dicen que Dios podría simplemente perdonar y ya. Pero si Dios simplemente perdonara y no le importara la injusticia, entonces, ¿cuál sería mi esperanza de que las injusticias van a ser corregidas en un día? Exacto. No tendría esa esperanza. Y al mismo tiempo, no hay nada que me revele la cercanía de Dios como la cruz. Porque la cruz me muestra que su amor es capaz de ir a los rincones más oscuros de nuestra humanidad, a las perversiones más profundas, para transformarnos. Entonces, para mí la cruz es es una de las grandes razones por las que a mí me parece tan atractiva la fe cristiana. Claro. A mí me parece que es profundamente importante saber cuál es la clase de Dios en el que yo creo. Y aunque hay muchas más cosas que decir acerca de Dios, dos de las grandes categorías de la Biblia, el atributo que más se repite en la Biblia o que se repite al tercer grado en la Biblia, es que Él es santo, santo, santo. Y también que Él es amor. Y esas dos cosas no tendríamos ni idea cómo se ven si no fuera por la cruz. Entonces creo que ese es el primer gran privilegio de ver la cruz, que nos revela quién es Dios. El primer gran regalo, por así decirlo, de la cruz nos dice que Dios es totalmente justo y totalmente amoroso. Nadie ni el mejor papá del mundo, ni el mejor amigo del mundo está dispuesto a ir o puede ir a las profundidades de la necesidad de nuestros corazones como Jesús lo hizo al morir en una cruz. Entonces, eso es súper Y creo increíble. que es como empezar a ver, digamos, si hay alguien que está escuchando esto que no es cristiano o que realmente ha escuchado muy de lejos lo que el cristianismo dice, básicamente lo que hoy estamos hablando es como el cristiano cree que Dios se hizo hombre y murió en una cruz. Y Dios hecho hombre es Jesús. Es como nosotros decimos, Jesús es Dios que se hizo hombre para venir a morir en una cruz. Y lo que primero que tú nos estás hablando hoy es cómo eso nos revela en primer lugar quién es Dios y por ende quiénes somos nosotros y por ende qué hizo Dios para solucionar un problema que nosotros teníamos con Él, ¿no? Como cuando te estás hablando del punto de la maldad, esa maldad que no nos gusta reconocer pero que está ahí dentro de nosotros, esa corrupción. Y me gusta mucho porque cuando estás hablando de esto, creo que es importante que nosotros entendamos, hay muchas cosas que nosotros exigimos y clamamos, como tú hablabas de la justicia, hacia afuera y que a veces no nos damos cuenta que en lo que el cristianismo está profesando se suple completamente esa necesidad o ese clamor que nosotros tenemos. Y como que solamente quería recalcar este punto porque a veces he escuchado personas que dicen, bueno, pero si Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno, ¿por qué
la Biblia dice que existe un infierno donde van a ir todos aquellos que no pusieron su fe en Jesús. Porque si Dios es bueno, entonces, como tú decías, no simplemente perdona. Y yo pienso que dentro de nosotros este clamor de justicia que hay cuando, por ejemplo, nos enteramos que una jovencita, una niña fue asesinada y todos decimos, o fue violada y todos decimos, no pueden dejar inocente al que lo hizo, tienen que meterlo a la cárcel, tienen que pagar, tiene que morir, tiene lo que sea, pero tiene que haber justicia. Es lo que nosotros a veces como que no aplicamos cuando estamos pensando en Dios. Es lo mismo, o sea, es como si nosotros estuviéramos diciéndole a Dios, pasa por alto esto, simplemente no seas justo. Entonces me gusta mucho y es muy importante como que resumamos hasta ahora lo que hemos hablado. Lo primero que estamos hablando es que el cristianismo nos dice que nosotros pecamos delante de Dios. Dios es santo, es decir, perfecto, nosotros no, y Ujú, Jesús viene para arreglar esta situación. Y hay una segunda palabra que es muy interesante aquí y es la palabra sustitución. ujú. Y Total, la verdad. No, 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 pero termina la idea. no, y te iba a decir que nos puedes hablar un poquito de eso porque eso nos hace entender mucho más quién es Dios. Lo que hace la cruz para nosotros como creyentes profundamente esencial. O la segunda idea, aparte de que nos dice quién es Dios, también nos habla de el hecho de que Jesús tomó el lugar que nosotros merecíamos tener. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y también la Biblia dice que, como lo hablábamos al principio, que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, la maldición o la muerte, y hace un momento tú hablabas del infierno, es en esencia una separación de Ujú, Dios. Nosotros fuimos creados para disfrutar sobre todas las cosas, reflejar al creador de todas las ujú, cosas. Cuando nuestra relación con el creador, con Dios, es rota, nuestras relaciones con otras personas van a reflejar esa ruptura. Cuando nuestra relación con Él es ujú, reconciliada, que más adelante vamos a hablar de eso probablemente, las relaciones horizontales también son reconciliadas. Entonces, la sustitución, ¿qué es? Es que Jesús literalmente, al morir en la cruz, cargó con el castigo que yo ujú, merecía. sí, Y esa es la belleza de lo que llamamos la sustitución penal. ¿Por qué penal? Porque legalmente, delante de la corte más importante, que es el juez de todas las cosas, mucha gente dice, a mí solamente me puede juzgar Dios, ¿no? O solo Dios me juzga. Y ujú, ese tipo de personas, que yo creo que somos muchos de nosotros los que hemos dicho eso en algún punto, pues no nos damos cuenta que eso no es tan bueno. ujú. Porque si un Dios justo me juzga a mí que soy injusto, entonces no tengo otra cosa que pagar mi condena. Y hay Y, un... y ahí Sí, sí, quiero sí. añadir algo y es que a veces uno cuando piensa de esa manera cree que las cosas buenas que uno hace delante de Dios van a hacer que se borren las malas. Es decir, hay mucha gente que, y pues incluso como tú dices, muchos hemos podido decir o pensar, Dios es justo y Dios es el único que me va a juzgar a mí. Y lo decimos como con esta seguridad de, como yo, sí, yo sé que he hecho cosas malas, pero como también he hecho cosas buenas, es como que creemos que Dios va a vernos y va a decir, bueno, las cosas buenas que tú hiciste son las que van a cubrir las malas. Y eso no es justicia, es como decir a una persona, ah, bueno, tú violaste y tú mataste, pero bueno, tú también fuiste un buen trabajador, entonces no lo metamos a la cárcel porque él fue buen trabajador, entonces veamos su corazón, él trabaja bien, pero pues también comete violaciones. Entonces, como que a veces tenemos también esta doble moral con nuestra propia medida de justicia delante de Dios. Y también tenemos implícitamente, somos muy inconscientemente budistas en la manera de pensar, porque creemos que si balanceamos nuestras acciones, si tenemos Exacto. más acciones buenas, como lo decías, eso no es gracia, eso es karma. Eso es muy diferente a la creencia cristiana, porque la creencia cristiana es, yo no llego a Dios por ser bueno, Ujú, sino que Dios vino a mí porque yo soy malo. Y hay dos textos bíblicos que son profundamente importantes para entender lo que significa la sustitución ujú, o que Jesús haya tomado nuestro lugar
o nuestro castigo o nuestra condena, como se quiera pensar. Y el primero es Isaías 53, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Es decir, dijimos, uy, a Él le fue muy mal, pero Él herido fue por nuestra rebelión. Es decir, nosotros, como lo dice Romanos 1, le dimos literalmente la espalda a Dios. Y Él fue el que llevó el castigo de nosotros haberle dado la espalda a Dios. Ujú. Entonces dice que Él fue molido, literalmente fue triturado. Entonces cuando uno ve el proceso de muerte de Jesús, es Ujú. profundamente doloroso. Y la verdad, cuando uno ve las religiones, y esto es algo que John Stott, un escritor de hace muchos años, un pensador cristiano del siglo XX, hablaba acerca de cómo la mayoría de las religiones evitan hablar de la muerte o no se centran en la muerte de su personaje principal. O, por ejemplo, nosotros no vemos que el Islam gire alrededor ni siquiera de la ascensión de Mahoma, o no vemos que se mencione mucho acerca de la muerte de Buda, Ujú. pero todas las religiones tienen algo que decir acerca de la cruz. Mucho de eso es, el Islam, por ejemplo, no admite que Jesús haya muerto en una cruz. Dicen, no, eso es imposible, es el escándalo del que hablábamos al principio. El budismo tampoco le gusta mucho la idea de este tipo de crucifixión. Y para no entrar o desviarnos del tema, el punto con esto es el cristianismo gira en torno al hecho de que cuando nosotros miramos a Jesús y estas descripciones de Jesús latigado, ensangrentado, crucificado, derramando su sangre, lo que estamos viendo es cómo se ve el castigo por las cosas malas que nosotros, los pecados en esencia no son simplemente cosas malas que yo hago o las categorizamos en cajas que Ujú. nos hacen sentir cómodos, como mentiras blancas. Bueno, pero hay cosas por las que nosotros nunca respondemos que hacemos Ujú. mal. Y cuando miramos la cruz, vemos ahí cómo se ve el castigo por nuestra maldad, llevado por aquel que es justo. Entonces Isaías 53 nos habla acerca de que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es Ujú. decir, él fue castigado para que yo pudiera tener una paz que él ganó. Ujú. Y lo increíble de eso, y más explicado aún, está cuando uno va al libro de Primera de Pedro. En esa carta, Pedro explica eh, en el versículo 18, dice, porque también Jesús padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y creo que ese es el mejor resumen de la sustitución. El justo por los injustos. ¿Cuál fue el intercambio? Básicamente, Jesús vivió una vida que ninguno de nosotros puede vivir. Él vivió una vida perfecta. Y murió la muerte que todos nosotros merecemos morir. El castigo de Dios por la maldad nuestra. Y cuando una persona pone su confianza en lo que Jesús logró en la cruz, esto es lo que pasa. Lo bueno que Él hizo se me imputa a mí. Es decir, es como si el Padre, Dios Padre, me vistiera de las cosas buenas que hizo Jesús Hijo y vistiera, y en ese momento en la cruz, a Jesús Hijo con la maldad mía, y esa maldad se ve como Jesús ensangrentado muriendo en la cruz, derramando su sangre por mí. Hay muchísimas cosas más que podríamos hablar acerca de esto. No hemos ni siquiera tocado el tema de los sacrificios en el Antiguo Testamento y creo que por el eh, tiempo pues no tenemos todo el tiempo para abordar el sistema sacrificial de Levítico, Éxodo, del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que nos muestra básicamente cómo Jesús cumplió todo hacia lo que la ley apuntaba. En él se cumple toda la ley. La ley quiere decir todo lo que el Antiguo Testamento dice. O sea, la Biblia se divide en dos partes, dos testamentos, y en el Antiguo habían cosas que se demandaban, y es lo que se conoce como la ley, que la gente debía cumplir para llegar hasta Dios. Ajá, y no solamente eso, dentro de la ley habían sacrificios, y los sacrificios era la manera
eran los símbolos que apuntaban hacia la realidad del corazón humano, la necesidad de reconciliarse con Dios y la necesidad de caminar con Él. Entonces había sacrificios de lo que llamamos expiación, Ujú. que era cuando el padre de familia o la persona que iba a adorar sacrificaba un animal como representando lo Era que su su muerte sustituto. era el sustituto, representando la muerte que sus pecados merecían delante de Dios para recibir perdón. Y eso es un símbolo. Eso, la idea de eso era que los apuntara hacia la venida de aquel que iba a liberar al pueblo e iba a recrear Ujú. el corazón de las personas. Entonces, el efecto de lo que Jesús hizo en la cruz básicamente es tomar el lugar y el castigo de mi injusticia para a cambio darme su justicia. Ujú. Eso no quiere decir que yo ya no vuelvo a hacer nada malo ni no peco, sino Ujú. que una vez pongo mi confianza en Él, Dios me ve como su hijo. Dios me ve a través de Jesús. Y la vida cristiana en esencia es ser transformado más como Jesús. Y como lo veíamos en un capítulo acerca de la identidad que tuvimos a Sam Alberry con nosotros, él explicaba algo que vale la pena recalcar acá y es, entre más nos convertimos como Jesús, más descubrimos quiénes somos y quiénes fuimos creados para ser, cuál es nuestra verdadera identidad. Entonces, eso es lo que hace la sustitución, nos libera y nos limpia en nuestra conciencia. Hebreos 9:14 también habla de cómo al derramar su sangre por nosotros es limpiada toda nuestra conciencia de lo que nosotros hicimos, porque todo lo malo queda ahí en la cruz y es una nueva vida. Y es súper tenaz porque es como que nosotros estábamos realmente frente a una deuda que nunca podríamos pagar. Y a veces no entendemos esto y a veces, como tú decías, pensamos que las cosas que nosotros hemos hecho no son tan malas, son cosas pequeñitas, como tú hablabas de las mentiras blancas, pero el punto es que delante de Dios, todos los seres humanos, absolutamente todos, han incumplido, por así decirlo, sus normas, lo han ofendido, han pecado contra Él. Y Él Ujú. es justo, y entonces Él va a hacer justicia, y en la justicia aquel que cometió el crimen, por llamarlo así, va a tener que pagar por ello, va a tener que asumir el castigo. Y Él hace justicia porque le importa. Y al Exacto. final hace justicia porque ama. Y mucha gente separa la justicia de Dios del amor de Ujú. Dios. Y aunque son distinguibles, son inseparables. Tú no puedes separar. Es como cuando un papá corrige a un hijo. No lo corrige porque no lo ama, sino porque lo ama. Es mucho más fácil no hacer nada al respecto. Era mucho más fácil no haber muerto en una cruz, Exacto, pero no era lo mejor. exacto. Y su justicia enfatiza la magnitud de su amor. Ujú. Y cuando nosotros estamos frente a todo esto que no podíamos pagar, que no podíamos de ninguna manera como llegar a decir delante de Dios por nuestras propias maneras, méritos, buenas cosas que hiciéramos, mira Dios, ya pagué lo suficiente por lo malo que he hecho. Entonces es cuando Jesús viene y cuando tú hablas que Él toma nuestro lugar, yo no sé si es una buena analogía, pero una manera en que yo lo entiendo o en mi mente me lo imagino es como si estuviéramos en una corte y alguno de nosotros estuviera condenado por un delito. em, Iban a dar la sentencia, bueno, nos fueran a condenar más bien, y estábamos a punto, nos dicen, tu sentencia es, yo no sé, toda la vida en la cárcel, pero entonces de repente entra alguien y dice, esta persona no va a vivir la sentencia, yo la voy a vivir por ella. Eso es un sustituto, como que alguien esté a punto de ser condenado de por vida a la cárcel y alguien llegue y diga, no, él no va a ir, voy a ir yo. Y el que viene no es como cualquier persona, sino es como el ciudadano que ha cumplido con todo, que literalmente ha sido el mejor ciudadano, el ciudadano ejemplar que nunca ha infringido ninguna ley, ninguna norma. Entonces es como que ahora es como si cambiáramos de nombre, como que él va a pagar toda mi condena en la cárcel y a cambio me da como todo lo bueno que él había hecho. Y me pone como su nombre y dice, bueno, desde ahora tú vas a tener, se van a ahorrar tus antecedentes, tú vas a salir libre, tú vas a vivir porque vas a
vivir lo que yo conseguí durante toda mi vida. Entonces como que esa es la manera, no sé cómo lo veas, pero es como la manera de ilustrar lo que Jesús hizo en la cruz, solamente que a un precio mucho más alto que obviamente estar en la cárcel. Total, absolutamente. Otra manera de verlo es, digamos que una persona ganó una medalla de oro en los Olímpicos Ujú, y están lista para darle el premio y lo que esa persona hace es cambiar lugares contigo. Tú estás en la tribuna y no solamente perdiste la carrera, sino que no clasificaste a los Olímpicos y él te llama y te dice, ven, te sube al podio, te pone la medalla, te da la flor y básicamente tú recibes el crédito de ujú, algo que no hiciste, exacto. sino de algo que alguien más logró por ti. Eso en la tradición cristiana quiere decir que la justificación te libera para no tener que pretender. Mm. Y la implicación práctica para alguien que escuchó hasta acá el podcast es esta. Yo no tengo que pretender que me puedo salvar a mí mismo, sino que puedo reconocer que no puedo. No Ujú, tengo que pretender que soy perfecto, sino que puedo reconocer que he pecado. No tengo que pretender que puedo alcanzar a Dios, sino recibir el regalo de que Él se acercó a mí. Y cuando hablamos de la justificación, fue pasiva en el sentido de que Jesús recibió mi castigo. Activa en el sentido de que Jesús vivió de tal manera que su justicia fuera mía. La justicia que Él vivió mientras vivió acá es mía por fe. ¿Cuál es el mecanismo por el cual yo recibo eso? Cuando yo pongo mi confianza en el hecho de que yo no me puedo salvar a mí mismo, sino que solo la justicia de Jesús es suficiente. Y que esa justicia, lo que Él vivió en la vida aquí en la tierra, ujú, es mío cuando yo dejo en la cruz por fe. Y dejar en la cruz quiere decir reconocer que estoy roto. Y dejar en sus manos, decirle literalmente a Jesús, te entrego mi pecado. Decirle a Dios, perdóname, ujú. porque yo sé que fallé. Y no fallé de cualquier manera, sino que yo creo que el punto de por qué Jesús tuvo que morir en una cruz, yo a veces pensaba, porque la historia del cristianismo no es como que, ay, murió, pero murió, no sé, o en términos modernos, de un balazo, ¿me entiendes? Porque no murió, o sea, porque tuvo que implicar una muerte que es reconocida como la muerte más cruel humanamente hablando, donde se rompen y se violan todos los derechos humanos, si lo queremos ver así, o sea, una muerte que infringe todo lo que en nuestra dignidad humana se debe respetar. Ujú. Y como que eso nos lleva a entender, bueno, pero ¿por qué Jesús tuvo que morir de esa manera? Tú estás hablando, es que todos habíamos fallado. Y yo creo que la cruz nos está mostrando que esa sustitución fue una sustitución a un precio muy alto. Es decir, nuestra maldad es tan grande que la podemos ver en la clase de castigo que conllevaba. No es Ujú. solamente como que nuestra maldad tiene un castigo pequeño, sino que es tan grande nuestra maldad que la manera en que se pagó fue de la manera más fuerte que alguien puede derramar su vida. Y no solamente en términos corporales, que de por Ujú, sí la cruz representaba una muerte lenta y dolorosa. ujú, La cruz representaba una asfixia lenta donde cada vez requería más fuerza, tener que apoyar el peso sobre los pies para poder agarrar un poco de aire, sino el diafragma no tenía ujú, como inhalar ningún tipo de aire. Entonces, era en muchos sentidos eso más los latigazos, más las burlas, más los escupitajos, más lo que significaba ser absolutamente rechazado. ujú, Y una de las ilustraciones de lo que eso significa es la historia de Barrabás. Barrabás era un criminal que ujú, merecía ser crucificado, pero en vez de eso es liberado. ujú, Jesús toma su lugar. ujú, Y Barrabás es la unión de dos palabras que significa hijo del Padre. ujú. Barrabás en esencia representa lo que somos todos los que ponemos nuestra confianza en Jesús. Nosotros mereciendo la muerte somos hechos hijos de Dios. Que es a lo último que apunta, porque es, bueno, Jesús nos muestra quién es Dios y toma nuestro lugar, toma nuestro castigo, nos da a cambio todo lo bueno que Él hizo, y lo mejor de todo es que al final del día nos da la cercanía con el Padre, nos hace hijos. Sí, y nos da el triunfo por el cual el ser humano clama.
Hay una idea en la teología cristiana que se llama, bueno, en latín es Christus Victor, pero realmente quiere decir que Jesús venció. Ujú, Y cuando la Biblia dice que todo el que pone su confianza en Él es más que vencedor, no es, no es un eslogan de coaching motivacional, es básicamente realmente la muerte no ganó. ujú, Porque al final del día, a lo que más nosotros todos le podemos tener miedo en la vida es a la muerte. Porque la muerte es una separación total. Es una separación total de lo que más amamos, de quienes más amamos, indefinidamente. Y cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, lo que hizo la resurrección fue decir, lo que él hizo en la cruz fue real y tiene ujú, implicaciones eternas. La resurrección implica que ese castigo que él llevó, lo llevó para siempre. Por eso dice, él murió una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito. El propósito de la cruz es mostrarnos a Dios, limpiarnos para Dios y llevarnos a Dios. Y entonces el llevarnos a Dios quiere decir que tenemos realmente un triunfo que no importa cuántas derrotas vivamos en nuestra vida, nosotros ya sabemos quiénes somos y para dónde vamos una vez decimos realmente sí lo necesito. Y todos nosotros tenemos esta prevención frente a la muerte y es justificada, nadie se quiere morir. Pero cuando uno está en Jesús y uno enfrenta la muerte de un ser querido, y esto creo que tú sabes muchísimo mejor que yo, la muerte duele, pero no gana. Y yo creo que esa es la belleza de ser ujú, cristiano, que la muerte siempre nos va a doler, ujú, pero por lo que Jesús hizo en la cruz al acercarnos a Dios y al resucitar, quiere decir que no tiene la última palabra, ujú, sino que hay vida ujú, y esperanza, y una esperanza que ni siquiera la muerte me puede quitar. Y cuando uno está en Jesús, estar en Jesús es participar de lo que Él hizo. Jesús dijo que participar es comer su carne, beber su sangre. Eran términos tan escandalosos que muchos dejaron de seguirlo cuando Él dijo eso. Y a lo que Él se refiere es, lo que yo hice fue entregar mi vida, mi cuerpo y mi sangre para que la sangre de Jesús corra por mis venas. Eso quiere decir que yo le pertenezco totalmente a Él. Y por ende, la muerte no tiene la última palabra. Y entro en esta etapa de la historia en la que vivimos, que es la recreación de todas las cosas y hacia dónde vamos. Entonces, la historia del cristianismo es sencilla. Dios creó el mundo bueno, creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre falló, tomando la decisión de desobedecer en vez de obedecer. Su corazón cambió, y durante mucho tiempo vemos cómo Dios prepara un pueblo y les dice que Él va a traer su luz de nuevo. Y esa promesa de su luz es, Él va a cambiar el corazón de las personas otra vez. Y la manera en la que Él lo hace es viniendo y tomando sobre sus hombros el asunto. Y al venir, al morir por nosotros, al resucitar al tercer día, no solamente nos hace nueva creación, no solamente nos hace criaturas que Él ama profundamente, sino que nos hace su familia. ujú, Y entonces la cruz representa que Dios es justo, amoroso, que Él es un buen padre. La cruz representa que ahora yo estoy reconciliado con Él. Y si Él pudo perdonar la magnitud de mi maldad, yo puedo perdonar a los que me ujú, ofenden. Y Él venció realmente. Y que Él haya vencido significa que yo tengo un triunfo que es poder tener su amor para siempre. Y Romanos 8, y con esto termino, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni hambre, ni pestilencia, ni persecución, nada. Sino que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ujú, Eso quiere decir, no importa lo que nos pase, no importa lo que tengamos que enfrentar, no importa lo que traiga mañana, si yo estoy en Jesús, ya gané. ujú, Él ganó por mí, total. para siempre. Y esa palabra que con la que estabas terminando sobre la reconciliación, creo que es muy impactante para todos nosotros porque
Él nos enseña una reconciliación con justicia, que al final es amor, porque nos reconcilia. Él es el ofendido, por decirlo así, y él mismo es quien viene y toma la iniciativa para reconciliarnos con él, y nos reconcilia muriendo por nosotros. Y de esa manera, pues ahora, que es lo que hay una parte en la Biblia, que es 2 Corintios 5, que habla de cómo, aunque estábamos lejos y éramos sus enemigos, ahora Él nos acercó a Él y nos reconcilió con Él. Entonces, bueno, qué súper increíble el tema de hoy. Yo creo que es un tema, pues, que resume absolutamente todo lo que nosotros creemos. Bueno, yo creo que ese es un buen punto para terminar. Espero que haya sido útil, espero que hayamos podido explicar con cierta claridad lo que significa la cruz, por qué es tan central. Y siempre va a ser un escándalo. Desde el primer siglo hasta hoy, siempre va a ser o locura, o tontería, o vida y vida eterna para los que creen. Entonces me parece importante que no simplemente pasen a la siguiente cosa en su día, sino que se tomen un minuto para pensar qué representa la cruz en su vida hoy. Y si no representa nada, considere pedir a Dios que le muestre la importancia de la cruz. Puede ser con una oración sencilla, puede ser hablando con alguien que ya conoce y preguntarle más. Y si ya conoce, asegurarse de que realmente lo conoce. Muy bien, pueden seguirnos en nuestras redes. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro mail unaferrelevante@gmail.com. También pueden seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos la próxima vez que tengamos un episodio, que será pronto, Dios mediante. Que tengan excelente semana.